Realmente es muy emotivo para mí llegar estar aquí sentado después de una larga trayectoria investigando este pedazo de nuestra historia. Como bien has señalado, digamos, el metarrelato de la hispanidad es como en un momento dado España se vio reducida a una montaña, esta montaña, y acabó convirtiéndose en un imperio donde no se ponía el sol. Y esto, aunque es un relato poderoso y no podemos negar la, la validez y el poder de los relatos. No obstante, en la historia también es una ciencia y tenemos que intentar desentrañar qué hay detrás de los mitos, qué hay detrás de los hitos fundacionales y intentar sonsacar algún tipo de resquicio. Hoy no estoy aquí para hablar exactamente de esto. Digamos, como bien ha señalado el abad, la batalla de Covadonga fue un hecho real que posteriormente adquirió el carácter de mito fundacional. Yo en mi ensayo Espada, Hambre y Cautiverio utilicé esta expresión mito. Hoy prefiero hablar de hito porque creo que eso se ha malinterpretado. Digamos, desde el positivismo decimonónico se empezó a concebir el mito como lo opuesto a un hecho real, ¿no? Pero realmente si lees a mitólogos o antropólogos como Mircea Eliade o Claude Lévi-Strauss, realmente ellos conciben el mito como un relato que de algún modo muchas veces posee un carácter etiológico, es decir, tiene la capacidad de explicar cómo se ha conformado una realidad presente. Y cuando hablamos de España, esa función la desempeña Covadonga. Es un momento en el que todo parecía perdido y dentro además de la mentalidad de la época, que era una mentalidad providencialista, donde Dios lo ocupaba todo, era, era digamos, la clave para explicar todos los hechos, pues se interpretaba que los hechos históricos podían ser como un castigo, una recompensa bueno, pues por los pecados cometidos por el pueblo o los actos, ¿no? En general. Esto ya tiene un origen veterotestamentario. En cualquier caso, desde muy temprano los pensadores cristianos interpretaron estas conquistas musulmanas que parecían imparables como una especie de Judicium Dei, un juicio de Dios a través del cual Dios les castigaba por algo que habrían hecho. Y dentro de esta visión, Covadonga fue el punto de inflexión a partir del cual los cristianos empezaron a pensar Dios está con nosotros y podemos vencer. Y es cuando se fragua toda esta ideología de la reconquista. Estamos en un momento histórico bastante complejo, pero que también está sumido en las brumas de la leyenda. Digamos, las fuentes textuales que tenemos, la más temprana es el testamento de Alfonso II, que fue redactado el 16 de noviembre del año 812. Muy brevemente refiere, sin mencionar explícitamente a Covadonga, una rebelión de Pelayo en la que fue exitoso y de alguna manera otorgó la libertad al pueblo asturi cristiano. No será hasta la década del 880 cuando las distintas versiones de la crónica de Alfonso III nos aporten un relato sobre lo acaecido y en este momento, pues digamos, ya los hechos están conformados para ajustarse a un paradigma mítico, en el sentido de que Pelayo nos es presentado como una especie de nuevo Judas Macabeo, un nuevo Moisés, un nuevo líder que llevará al pueblo de Dios a la redención por este castigo. Intentar desenmarañar qué de verdad o qué pasó, cuáles fueron los hechos desnudos es realmente complejo. Pero aquí estamos explícitamente para intentar hablar sobre el origen de este santuario. En la crónica de Alfonso III hay dos versiones, la versión rotense y la versión a Sebastián. La única mención que hay a un santuario mariano es el propio nombre de la cueva donde supuestamente se refugia Pelayo, que sería Covadónica. Esto significa la cueva de la Señora. Por antonomasia se estaría tratando de la Virgen. Lo que ocurre es que también Onna, etimológicamente, en antiguo celta significa fuente, por lo cual nos encontramos ante una diatriba en el que probablemente pues, nos estemos encontrando cómo confluyen dos nombres. Por un lado, la cueva donde hay una fuente, donde nace un río, y por otro, en este caso el Reinazo, un río sagrado, y por otro lado la cueva de la Señora.
No será hasta la Crónica Silense, redactada ya en el siglo XII, cuando se hace una mención explícita al santuario mariano que existía. Y esto es bastante significativo porque, digamos, en el siglo XII-XIII es cuando hay una eclosión en el mundo hispano del culto mariano, ¿no? Sobre todo en el siglo XIII, cuando ya fructifica con las cántigas de Santa María y demás. Eh, Nos encontramos aquí en un emplazamiento geográfico, el Valle de Güeña, que está cuajado de yacimientos arqueológicos y vestigios tardoantiguos y altermedievales. Digamos, si hacemos un análisis del registro arqueológico de Asturias, veremos que la mayor parte de yacimientos y de restos se concentran en torno a la llamada Y, formada por Avilés, Gijón y Oviedo, y después está este valle, ¿no? Que tenemos bastantes restos arqueológicos, por lo cual no resulta nada extraño que Pelayo se refugiara aquí, porque debía de ser una zona bastante poblada, ¿no? No solamente tenemos el Cánicas, digamos ya las fuentes alfonsíes redactadas en la década del 880 te están hablando de locum Cánicas. Eso significa que incluso en esta época sería una aldea, un pequeño lugar. Hoy los arqueólogos más bien hablan de un vicus viarium, es decir, una población dispersa en torno a un eje de comunicación que sería una calzada romana que iría más o menos paralela al propio río Güeña, en la que confluirían una serie de sendas de montañas dentro de unas rutas trashumantes de ganado. Todos los conocemos porque se sigue manteniendo hasta la actualidad prácticamente. En verano las reses se suben a los altos y en invierno se bajan a los invernales, al fondo del valle. Y tenemos pues, bastantes iglesias con unas advocaciones bastante tempranas en torno a Corado. Corao, perdón, aquí cerca pues ha aparecido un poblado que no era un castro, pero tiene una época de ocupación desde la Edad del Hierro hasta precisamente el siglo VIII y demás. Entonces estamos dentro de este contexto, ¿no? ¿Qué conocemos exactamente del santuario? La primera de Covadonga, más allá de lo que nos puedan decir estas fuentes altomedievales. Disculpa, no sé si... Vale, voy a quitarlo de esta ventanita para que puedan leerlo. Digamos, la primera mención o primera descripción explícita es de Ambrosio de Morales, que es un erudito que Felipe II envió aquí a Asturias, Galicia y León para hacer una descripción pues, de cuestiones de índole patrimoniales, básicamente. Y está hablando de lo que entonces se llamaba el Templo del Milagro. Esto tal vez no sea muy conocido, pero digamos el primer santuario era un santuario de madera que estaba ocupando, cerrando la boca de la cavidad, estaba sostenido, tenía una plataforma voladiza que estaba sostenido por vigas y era enteramente de madera. En este momento había también un monasterio y en realidad no sabemos muy bien cuándo surge primero este centro religioso y por otro lado el monasterio que está asociado. El propio Ambrosio de Morales menciona que hay una serie de documentos que remontan en la fundación del Templo del Milagro a Alfonso I, pues, el sucesor de Fabila, que es hijo de Pelayo, pero no obstante, bueno, no hay los documentos sabemos que son falsos. Por otra parte, Morales nos está diciendo que que todos los privilegios, todos los documentos que había se habrían llevado, el abad los habría llevado a Castilla por un tema burocrático, pero que el abad había fallecido allí y habían desaparecido. En el Archivo General de Simancas tenemos una serie de documentos que se remontan a un privilegio, el más antiguo es un privilegio de Alfonso X el Sabio, de 1232. Y también Morales describe que allí estaban las tumbas de Pelayo y Alfonso I. Sabemos por la versión a Sebastián de la crónica de Alfonso III que Pelayo en realidad habría sido inhumado en una iglesia de Santa Eulalia de Abamia, que es una iglesia que existía en esta época, pero al parecer posteriormente se le habría llevado a esta ubicación. Abamia está rodeada
de, de estelas funerarias de época romana de tipo badiniense. Hay también túmulos de la Edad del Bronce. Es un antiguo yacimiento arqueológico pagano y bueno, pues es todo lo que sabemos a ciencia cierta de todo esto y de los orígenes. Estos son los restos materiales que tenemos más antiguos, que son un par de sepulcros de estilo románico del siglo XII y bueno, no nos permiten remontarnos mucho más allá de esta fecha. No obstante, me gustaría hacer en mi ensayo Espada, Hambre y Cautiverio, defiendo la tesis de que este yacimiento tiene, de este santuario, más bien tiene un origen precristiano y me voy a, ya que el espacio para el libro no daba mucho de sí, voy a desarrollarlo más, ¿no? Esto es un manuscrito del siglo XII donde aparece la primera representación de la cueva. Este sería Pelayos sosteniendo la cruz de la Victoria. Los tres guerreros que ascienden por la capitular serían musulmanes y el artista ha aprovechado pues, la propia círculo de la P para representar a través de ello la cueva, ¿no? No tenemos una representación más antigua de este yacimiento. Realmente, digamos, ¿cuáles son haciendo una anatomía del mito, cuáles son los elementos que han vertebrado el culto mariano de esta cueva? Por un lado, sabemos que en el siglo XIX era muy frecuente que vinieran mozas casaderas a bañarse en el lago, digamos el Chorrón. Esta cascada genera un lago que se arrojaban, allí sabemos que se arrojaban ofrendas, exvotos, las mujeres pedían fertilidad para tener sus niños y también se hacían pues, bueno, algún tipo de, digamos, de prácticas adivinatorias y de buena fortuna, digamos, ¿no? Esto realmente José María Blázquez en una monografía destaca que el culto a las aguas probablemente sea el más antiguo de toda la humanidad, que se ha mantenido desde prácticamente el Paleolítico hasta nuestros días, digamos. La concepción de que de alguna manera las cavidades donde surge un río, como en este caso, el Deva, digamos, el nombre Reinazos moderno, el anterior era Deva, Deva en celta significa literalmente diosa, pues esto ya nos podemos remontar a la época de los sumerios, ¿no? Digamos, se concebía que la madre tierra, a través de las cavidades, fluía el agua, que es el símbolo de vida, y las cavidades se interpretaban como una especie de vagina o de vientre de esta diosa madre asociada a la fertilidad, de tal manera que en sumerio Buru significa vagina al río, en babilonio Pu significa vagina y también fuente de un río, y en egipcio Bi significa útero o galería de mina, ¿no? Entonces, digamos, esta relación entre la fertilidad, la diosa madre y las fuentes que nacen de cuevas, pues ya como vemos está en los ciclos mitológicos más antiguos. En el Cantar de Gilgamesh tenemos además que el héroe Gilgamesh, digamos, viaja al inframundo para visitar a un amigo suyo, Enkidu, que está en este inframundo donde surgen las aguas de la madre tierra, que son las que fecundan la tierra. Esto se llama en mitología catábasis, ¿no? Es el héroe que viaja al inframundo y es un viaje de ida y vuelta. Es un Odiseo en la Odisea, Ulises también viaja al inframundo y regresa. Heracles viaja también al inframundo en uno de las 12 misiones que le encarga Euristeo, cuando tiene que capturar al Cancerbero y demás, ¿no? En la propia Eneas, también en la Eneida de Virgilio, este rey mítico que funda Roma, quien también tiene que viajar al inframundo. Entonces tenemos otro punto clave para entender que las cavidades
entendían como una puerta de entrada al inframundo, al más allá, a donde moraban los difuntos. De ahí que muchas cavidades estén también asimismo asociadas a la nigromancia, al contacto con los difuntos y a la adivinación que nos permite, pues la sabiduría de los muertos se transmite al ser humano, ¿no? Aquí tenemos una representación, una tablilla sumeria, como este inframundo es representado, ¿no? Esto ya se traslada a los grandes santuarios y las concepciones de la antigua Grecia, ¿no? Aquí tenemos el gran santuario de Delfos, está en el monte Parnaso, pero bueno, había una Pitia, era una divina que debajo de este santuario se metía como una especie de gruta y aspiraba una serie de vapores que supuestamente salían de las entrañas de la tierra y que procederían de Pitón, una gran serpiente que habría matado Apolo, ¿no? De este templo estaba consagrado a Apolo, pero es que tenemos a 3 kilómetros está el Antroporicio. Digamos, estas deidades femeninas se asociaban a las ninfas y también a Diana. Coricia era una ninfa, y dentro de una cueva que está cerca de ahí hay una fuente, y en esta cueva han aparecido a nivel arqueológico más de 3.000 exvotos u ofrendas que realizaban la gente de la antigua Grecia a esta ninfa, Coricia, y sabemos por las fuentes textuales que se realizaban también asimismo prácticas adivinatorias, digamos. En la antigua Grecia, las ninfas eran unas deidades femeninas que están vinculadas a los ríos, a las cuevas, a las fuentes, y asimismo también tiene una fuerte relación con Diana, con Artemis. Hay otra cuestión bastante clara, que Artemis o Diana, Diana sería la versión italiana, romana de esta deidad, era una divinidad virgen. O sea, había decidido pues no tener relaciones sexuales, era virgen, estaba asociada a los partos, a la fecundidad, y asimismo digamos, estaba relacionada también con prácticas, con prácticas adivinatorias, ¿no? Y Diana Artemis habitaba en lo más profundo de los bosques, ¿no? Entonces tenemos una serie de puntos claves, lugares apartados, valles recónditos, donde hay una cueva de la que emana un río o una fuente, y que esa fuente está asociada con la diosa madre. Son una serie de patrones que se repiten a lo largo de infinidad de culturas. Respecto a la cuestión de la transición al otro mundo, tenemos la cascada Estigia. Digamos, estas fuentes parece que tienen más relevancia simbólica cuando surgen un río en forma de cascada, ¿no? Estigia según la mitología griega, era una laguna que había que atravesar para llegar al más allá. Y tiene origen el mito, bueno, o se plasma este mito en una cascada que está en un monte del Peloponeso, había una laguna allí, y más esa laguna, pues vemos que tiene una cueva, ¿no? Esto en el mito ya posteriormente, bueno, todos conocemos la Divina Comedia de Dante, pero bueno, este está representando al barquero Caronte, que trasladaba a las almas al más allá, haciendo que atravesaran esta laguna, la laguna Estigia, y a través de un río que se adentraba en las entrañas de la tierra de esta diosa madre, llegaba al inframundo, ¿no? Entonces, volvemos a ver las cuevas como una especie de lugar de transición hasta este lugar donde habitan las almas que han perecido. Esto no solamente se da en el mundo grecorromano, también tenemos santuarios ibéricos, en este caso Turdetano, de la Cueva de la Lobera, en Jaén. Han aparecido cientos de pequeñas figurillas como las que aparecen en la esquina superior izquierda, pequeñas, bueno, figuras oferentes, ¿no? Este gesto es cuando se presenta alguien ante una divinidad, y de esta manera esta cueva que está en Jaén, hay una fuente, es un complejo de cuevas, parece que estaría asociado a una deidad femenina ibérica, y también parece que se arrojaban ofrendas en él, ¿no?
Ya trasladándonos a un contexto un poco más, entre comillas, céltico, era muy habitual que, digamos, los celtas no es que tuvieran, no fuera exclusivo el culto a las aguas entre ellos, pero desde luego tenía una importancia esencial, ¿no? En las fuentes del Sena, donde nace este río francés, pues había un santuario galo, a Secuana, que era una ninfa, una divinidad femenina de carácter acuático, nógnico y también pues asociado a la fecundidad, donde en época romana ya se construyeron una serie de templos, ¿no? Normalmente estas deidades femeninas celtas o, entre comillas, paganos, porque paganos es realmente un cajón desastre terminológico, se acabaron asociando a las ninfas romanas o a Diana. De tal manera que, por ejemplo, aquí tenemos a la patera de Otañez, en Cantabria, cerca de Castro Urdiales, en las que aparece una ninfa, precisamente, que está asociada a una cavidad donde surgen estas aguas, ¿no? Es un disco argenteo que ahora está en el Museo Arqueológico de Cantabria. En general, se ha vinculado la gran frecuencia del culto mariano en el norte peninsular con estas ninfas o estos númenes acuáticos de origen celta que ya en el imaginario popular han dado origen aquí en Asturias a la sana, en el caso de Cantabria a la jana. También hay mitos muy similares en el País Vasco en torno a las lamiac, que serían pues, pues unos númenes, unos seres sobrenaturales femeninos de carácter bondadoso que habitan en las fuentes y en las cavidades. Por lo menos en Cantabria el 90% de los topónimos asociados a las anjanas están vinculados con cuevas o fuentes y demás. Entonces, esto, como vemos, es algo que es una constante en toda la fachada atlántica. Aquí tenemos un ejemplo de un culto mariano a una cueva, bueno, a una fuente, mejor dicho, donde se depositan ofrendas consagrado a Santa Brígida. Digamos, había una deidad femenina celta que se llama Brigitte. Brigitte, al igual que Artemis, era madre y era virgen. Entonces, fue muy fácil que una vez cristianizado el territorio, a esta divinidad celta se la asociara o bien con esta santa, Santa Brígida, o bien se la vinculara con la Virgen, con la Madre de Dios. En cualquier caso, en las Islas Británicas hay más de 3.000 fuentes que están vinculadas al culto mariano, al culto de la Madre de Dios. Realmente, digamos, el culto, el papel preponderante que tiene la Virgen en el mundo cristiano, la Madre Jesús, es bastante temprano. Aquí tenemos una imagen de la representación de María más antigua que se ha documentado en la catacumba de Priscila de Roma. Es de aproximadamente la década del 170 y realmente va adquiriendo más importancia. Es un fenómeno apasionante y muy bonito. Hay otro punto de inflexión en torno al siglo VII, cuando, sobre todo en el mundo bizantino, la Virgen adquiere una gran importancia cuando los árabes fracasan en su asedio a Constantinopla del 717. Se otorga a la victoria la responsabilidad de la victoria al auxilio de la Virgen, lo mismo que pasaría en Covadonga en una fecha muy próxima. Y bueno, todo ello facilita este sincretismo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo y lo he traído a colación por la vinculación que también tienen los centros monásticos desde época muy temprano con las cavidades. Realmente San Benito se refugió en Subiaco, que es una abadía benedictina que está en el Lacio y que se remonta al siglo VI. Realmente todo este santuario, todo el edificio ha cerrado la cavidad, pero vemos cómo Subiaco probablemente proceda al nombre de Sublacum, debajo del lago. Entonces volvemos a tener los mismos elementos, una cavidad ubicada en un valle recóndito que tiene una fuente y un lago que probablemente sus aguas se consideran
curativas y que asimismo está vinculado a un centro monástico. ¿Cómo se realizó este sincretismo? Pues tenemos San Martín de Braga, es un obispo de esta localidad de Galaecia, que en el siglo VI publica De Correctione Rusticorum, que es como una especie de tratado para intentar convertir a gran parte de la población del noroeste hispano al cristianismo, porque él percibía que estaban sumidos en prácticas paganas, ¿no? Y como vemos, dice literalmente, muchos demonios de los expulsados del cielo residen en el mar, en los ríos, en las fuentes o en las selvas y se hacen adorar por los ignorantes como a dioses. A ellos hacen sacrificios, en el mar invocan a Neptuno, en los ríos a las lamias, en las fuentes a las ninfas, en las selvas a Diana. Esto yo creo que es bastante significativo. Probablemente Jana, que deriva de ella, San y Anjana proceden de Diana, una ninfa. Y vemos cómo en una época tan temprana podemos establecer una especie de eslabón entre lo que es todas estas creencias modernas y la mitología de los pueblos paganos del noreste peninsular. ¿Cómo se realizó este sincretismo? Beda el Venerable fue el responsable de la evangelización de los anglosajones y en gran medida, bueno, en gran parte responsable, porque no fue un proceso de la noche a la mañana, uniforme, pero hay una carta del Papa Gregorio Magno que él aconseja precisamente pues no intentar de algún modo asimilar estos santuarios paganos dentro de la religión cristiana de una forma que no fuera confrontativa. Sí que hubo casos en los que se destruyeron templos, pero la acción de los evangelistas, de aquellos que fueron a estas islas, fue intentar pues, buscar como una especie de consenso entre sus creencias y las prácticas y la ortodoxia cristiana, de suerte que, por ejemplo, tenemos infinidad de relatos de cómo San Patricio, el patrón de Irlanda, pues llega a una fuente que está adorada por los druidas y él sumerge las manos de alguna manera, pues esas aguas se convierten en una manifestación de la bondad de Dios. Esto fue bastante fácil en el caso de las aguas porque dentro de la religión cristiana desde muy temprano existía una vinculación entre las aguas y la salvación o las aguas como elemento purificador merced a la creencia en el bautismo, ¿no? Entonces este tipo de cuestiones fue bastante sencilla. Si nos trasladamos al ámbito visigodo tenemos un ejemplo bastante curioso. La iglesia de San Juan de Baños en Palencia es del siglo VII. Cuenta con una descripción fundacional que relata cómo el rey Recesvinto regresaba a Toledo de una campaña contra los vascones y sufrió una afección hepática. Llegó a este lugar donde, bueno, junto a Palencia, donde había unas fuentes que podéis ver en la imagen, todavía se conservan, en la imagen superior derecha. Vivió de las aguas y sanó, y a raíz de ello ordenó erigir esta iglesia, ¿no?, a San Juan Bautista. Aparte de la advocación de estos santuarios a la Virgen, una vez cristianizados, lo más frecuente es que estén vinculados a San Juan Bautista, precisamente por este nexo entre aguas como el evento salvífico y bueno, pues el propio bautismo. Un ejemplo bastante para mí significativo es esta pequeña ermita consagrada a San Juan, que está cerca del nacimiento de la Son. Se hacía una romería allí por los lugareños. Y está vinculado de nuevo, está en el fondo de un valle, la cascada es el nacimiento de la Son, y como veis cuenta con un pequeño altar de tipo visigodo y este muro es muy pequeño realmente, y este muro con un arco de herradura de tipo visigodo se consideraba mozárabe, pero una datación por Cardona XIV al marco este de madera que aparece a la izquierda y a restos de carbono que aparecen en el encalado lo dató a principios del siglo VIII. En Staving es un oratorio rupestre. En otras galerías han aparecido marcas realizadas con antorchas en función de lo que se llama en Cantabria arte esquemático abstracto, que se ha vinculado
a prácticas para exorcizar el mal y que normalmente las dataciones por radiocarbono te lo fechan a finales del octavo siglo noveno, en la mayoría de los casos, y esta práctica parece asimismo vinculada a intentar exorcizar todos estos demonios y a cristianizar un enclave que probablemente sea un santuario de origen precristiano también. Realmente los ejemplos son innumerables por toda la geografía hispana y fuera de ella, no voy a abundar demasiado, pero por ejemplo, esta ermita en San Martín de Valdemsera, en Huesca, lo mismo, está en una cueva, está consagrada en este caso a San Martín, pero tiene una cascada, el agua se consideraba sagrada. Sabemos por relatos de principios del siglo XX que los lugareños depositaban esvotos y ofrendas al santo, y que la iglesia, probablemente la ermita, probablemente tenga un origen de época visigoda, y los reyes y los nobles de la corona de Aragón llevaban allá a sus esposas para garantizar de nuevo la fecundidad, su fecundidad, ¿no? Vemos lo mismo, unos nuevos, una serie de rasgos se repiten. Un santuario en una cueva donde nace un río a través de una cascada, cuyas aguas se consideran sanadoras, o vinculadas a la fecundidad y están en el fondo de un angosto valle. En este caso guipuzcoano, la ermita está consagrada a San Elías. José Miguel de Barandiarán, que es un antropólogo vasco muy célebre, sacerdote a principios del siglo XX, pues describe cómo las mozas de los alrededores se van allí a sumerger los dedos en función del número de hijos que quieren obtener en este pequeño recipiente de piedra donde cae una cascada. En invierno, lógicamente, en verano está seco, y bueno, ya sin irse, no encaja exactamente, pero esto es la ermita de San Bernabé en Ojuareña, un complejo kárstico que está en el norte de Burgos, y de nuevo hay una estalactita que la tradición local relaciona con la Virgen porque tiene una vaga forma antropomorfa y de la que cae agua, con la que se considera que es curativa, ¿no? Entonces es una ermita de nuevo rupestre y tiene es bastante célebre en la comarca, y de hecho en la parte de arriba, en torno a una encina, se reunían los lugareños, porque eso en concejo, que eso es una tradición que se da en todo el noreste peninsular, ya sea en tejos, o en robles, o en este caso encinas, cada cual. Y esto nos lleva de nuevo al punto de partida, ¿no? Aquí tenemos una lámina realizada poco antes de que este santuario de madera se incendiase, que ocurrió el 16 de octubre del año 1777. Creo que este grabado se realizó, no sé si 2 años antes, ¿no? Vemos cómo existe el monasterio. Este monasterio fue creado en el siglo XVII, y bueno, el Templo del Milagro. El Templo del Milagro sabemos que estaba hecho de madera, y probablemente eso fue el origen de un incendio. No parece que fuera intencionado porque se originó de forma espontánea. Se dejaban velas en el altar, y esto fue trágico porque no solo destruyó esta construcción, que como veis estaba sostenida por una plataforma voladiza sostenida por vigas de roble, sino que también la imagen de la Virgen desapareció y tuvo que traerse otra, ¿no? Como ya comenté antes, cuando Ambrosio de Morales llega aquí a Asturias en la década de 1570, da testimonio de lo abandonado que estaba este santuario. Desde muy temprano surge la conciencia de que este lugar tiene una enorme importancia, no solo a nivel religioso, sino también a nivel, digamos, político y simbólico dentro de la nación española. Pero, por ejemplo, los monjes del monasterio residían en la Riera, no estaban aquí. Entonces, lo que se empiezan a realizar movimientos para que primero
Este santuario depende de la Catedral de Oviedo y al mismo tiempo en 1651 se construye el monasterio para que los monjes pudieran residir aquí, los canónigos, y pudieran atender el santuario y no estuvieran pues, a 4 kilómetros. A partir de entonces hay una creciente toma de contacto del abandono del lugar, pero como suele ser habitual en España, las obras de palacio van despacio. En 1779 surge un proyecto, bueno, aquí vemos una representación un poco antes, algo anterior, que recrea la elección de Pelayo como rey de los asturianos, lógicamente con la indumentaria propia de la época, una indumentaria historicista, pero bueno, tenemos el arquitecto Ventura Rodríguez en el año 1779 desarrolló un proyecto que tendría una enorme repercusión, pero que finalmente quedó en aguas de borrajas. Digamos, planteó este proyecto de construcción de un enorme mausoleo que Ventura Rodríguez es un arquitecto con un estilo neoclásico, pero tal vez sea más conocido por haber diseñado en Madrid las fuentes de Neptuno y de Cibeles. Los aficionados del Real Madrid y del Atlético a celebrar sus victorias. No obstante, hizo este diseño en época de Carlos III y enseguida surgieron los conflictos con el Cabildo. Digamos, claro, hay que tener en cuenta que este santuario de algún modo aúna dos elementos simbólicos. Por un lado, lo religioso y por otro lado, lo político, en el sentido de que ahí estaba enterrado Pelayo. Claro, siendo el mausoleo del rey, que digamos es el origen de la monarquía española, pues estaba en pues, unas condiciones bastante lamentables, ¿no? Se desarrolla este proyecto en lo que dentro de una visión ilustrada se otorga bastante importancia al sepulcro de Pelayo. Estaría ocupando lo que sería este obelisco en la parte inferior del templo. Vemos que tiene el diseño es claramente neoclásico. De hecho, Ventura Rodríguez se inspira en el Panteón de Agripa para la cúpula, en Santa María Rotonda, ahí en Roma, y en la parte inferior, de alguna manera, pues estaría la tumba de Pelayo. Los restos se planteaban trasladarlos bajo el obelisco. El cauce del río tenía que pasar por debajo tenía que encauzarse y bueno, esto despertó bastante hostilidad por parte del Cabildo, porque por un lado es una obra extremadamente agresiva con el entorno. Esto es una infografía que se ha realizado y como vemos, pues hombre, ya esta magia que tiene este santuario de estar en un contexto natural tan privilegiado, pues se ve bastante menoscabado. Y por otro lado, pues lógicamente los religiosos veían con suspicacia que la monarquía pues quisiera darle tanta preeminencia al aspecto político, ¿no? Claro, digamos el apoyo divino que tiene Pelayo, según la tradición, en Covadonga es la unión perfecta entre trono y altar. En la medida en que la monarquía asturiana, después la leonesa, después la castellana y luego la española, pues se veían así sancionados por Dios, ¿no? Su apoyo divino sería el origen de su propio dominio político. Y ahí fue un poco la madre del cordero. Por si fuera poco, en 1785 Ventura Rodríguez fallece y al final la cuestión queda en aguas de borrajas, nunca mejor dicho. Lo único que se llegó a construir por falta de financiación, además estamos en un momento que empieza a ser bastante conflictivo de la historia española a medida que nos adentramos en el siglo XIX con la guerra contra francés y demás, pues esto hace que la financiación pues se vuelva cada vez más problemática y finalmente solo se construya una rampa para acceder a la parte alta de lo que es el monasterio y este encauzamiento del río, ¿no? En el año 1874
Roberto Frassinelli construye la capilla una capilla que ya no está. Como veis, imita el estilo del arte prerrománico asturiano, o por lo menos está inspirado en él, el estilo ramirense. De hecho, esos medallones son igual que los de Santa María del Naranco. Y esto está muy vinculado una figura clave para este santuario que es bastante desconocida, que es Benito Sanz y Forés, que es el nuevo obispo de Oviedo. Digamos, él es valenciano, pero se hace cargo del lamentable estado que tenía el santuario, y empieza a realizar una acción muy decidida en favor de convertir a Covadonga en un santuario de dimensiones nacionales, ¿no? Aquí vemos un poco una serie de imágenes, cómo sería la situación anterior, para que os hagáis una idea, ¿no? Este es el Monte Euseba y demás. Esto finalmente fructifica en la construcción de la actual basílica, que se inicia en 1877. En esta época ya no estaba este obispo, pero sus sucesores se muestran decididos, ¿no? Y como ya he dicho, pues las obras se dilatan bastante. Bien, bien. Vale. Y no se inauguran hasta el año 1901, en la que llega el propio rey Alfonso XIII a esta solemne inauguración, ¿no? No quiero abundar demasiado porque creo que me estoy extendiendo demasiado, pero paralelamente, creo que en 1904 se construye una calzada, una carretera. Hay que tener en cuenta que este emplazamiento era de difícil acceso, y paulatinamente se va desarrollando más. Hay otro momento de ruptura, que es por desgracia, la guerra civil. Pues algunos hubo que esconder a la Virgen, se la llevaron a Francia y se depositó en la embajada española en Francia, por miedo a la destrucción que pudieran hacer, pues, exaltados del bando republicano. El 12 de octubre del 37, pues es tomada, llegan las tropas nacionales. Yo creo que es bastante interesante, porque realmente son las mejores imágenes, estas fotografías, que nos pueden permitir un poco conocer cómo era el santuario en esta época. Vemos aquí el camerín. Entre las tropas nacionales había tropas marroquíes, se ve uno de ellos en la esquina izquierda. Esto da lugar a relatos un poco sarcásticos sobre cómo los moros retomaron Covadonga gracias a Franco, pero realmente, la presencia de tropas marroquíes, pues no fue tan cuantiosa como se dice, ¿no? Pero vemos un poco cómo era este camerín, esta capilla, ¿no? Donde estaba la Virgen, que lógicamente después la Santina pudo recuperar su lugar y su lugar preeminente, ¿no? Posteriormente, digamos, se creó una comisión para reparar los daños causados en el patrimonio religioso en los años 40, a causa de la guerra civil, y el Cabildo, de nuevo, yo creo que con muy buen criterio, el criterio que tuvieron de restauración fue intentar que la obra humana, o sea, las obras, no fueran muy preeminentes. Tanto la barandilla, como vemos, se desmontó esta capilla de estilo prerrománico o neoprerrománico, inspiración, y se construyó otra muchísimo más sobria, que tiene bastante menos. La barandilla se puso una metálica, que es bastante. Las obras las realizó Luis Menéndez Pidal. Luis Menéndez Pidal fue un arquitecto que se encargó de buena parte de estas reparaciones al patrimonio religioso dañado. Bueno, también con unos criterios a veces cuestionables. En el caso de
la iglesia de la Santa Cruz en Cangas, pues básicamente se lo inventó porque en el año 38 eso ya estaba, bueno, no había nada, pues había sido desmontado. Esta iglesia fue erigida por Fabila el 27 de octubre del año 737 y ahora lo que veis ahora en Cangas, por desgracia, era un pequeño edificio de planta cruciforme sobre un antiguo dolmen neolítico, pero bueno, básicamente lo que hay, que lo erigió Menéndez Pidal, Luis, pues poco tiene que ver. Pero en este caso yo creo que la actuación en el caso de Covadonga, pues para mí es ideal. Tenemos la basílica en un lugar apartado. Un problema que tuvieron bastantes edificaciones era que al estar próxima al risco había desprendimientos de tierra y de piedras y en ocasiones pues los edificios sufrían daños. Entonces que la nueva basílica esté en una zona terrazada un poco alejada y dedicada al culto, yo creo que es la solución ideal, y en la actualidad se decidió pues dejar los elementos indispensables para permitir precisamente las prácticas religiosas, y aquí es un momento emblemático cuando el sumo pontífice Juan Pablo II vino aquí a Covadonga y estuvo reborando ante la Santina, que es una foto, creo que es cargada de simbolismo, ¿no? Y bueno, pues esto es todo, no quiero extenderme mucho más para no robarle tiempo a Francisco. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda breve, pues estaré encantado de responderos.